Hoy más que nunca debemos hablar sobre un tema muy importante y quiero en pocos minutos hablar sobre las principales características de los falsos profetas, maestros, líderes, pastores y creyentes falsos. La Biblia tiene mucho a decir sobre esto. A veces no sabemos lo que dice la Biblia sobre esto porque no la leemos, pero está claro. No hay ni que buscar ninguna interpretación difícil, porque en San Mateo 7:15, por ejemplo, deja bien claro las características de un falso profeta. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Es una pregunta para pensar. Así todo buen árbol, dice la Biblia, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Está claro o no está claro? No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Versículo 19 dice: así que por sus frutos los conoceréis. ¿De qué fruto está hablando? Un hijo de Dios, ele produce el fruto del Espíritu: bondad, amor, misericordia, paz, templanza y así va. Si usted mira a un falso profeta, entonces va a ver que esos frutos no están vigentes en sus vidas. Por los frutos, las actitudes, sus conductas, vamos a conocer si es de Dios o no. San Mateo 24:24, hablando de las señales de los últimos tiempos, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, si posible, aún los escogidos. Hoy se ve mucha gente por ahí corriendo atrás de milagros, maravillas. Oh, fulano, mira cómo hace eso, mira cómo Dios lo usa. Dios usar a alguien no significa que ele aprueba a esse alguém. Temos que tomar muito cuidado com esto. Los falsos profetas também hacen milagros. Lucas 6:26 diz: ai de vosotros quando todos os homens hablen bem de vosotros, porque assim hacía sus padres com os falsos profetas. Cuidadito quando todo mundo habla bem de vós. Uma pessoa que habla a verdade de Deus, que vive a verdade de Deus, que anda na luz, ele não vai agradar a todo mundo. Ele vai incomodar, sabe por quê? Porque a luz não se combina com as tinieblas. Um falso profeta, ele agrada, mas um verdadeiro profeta, ele não vai agradar a todo mundo, porque ele anda na verdade de Deus. 2 Pedro 2, de 1-3, diz: pero hubo também falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introduzirão encobertamente herejías destructoras, e aún negarán al Señor que los resgató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de que, de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, por deseo al dinero, por ganancia deshonesta, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no duerme. Deuteronômio 18:22 diz: se el profeta hablar em nome de Jeová e não se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es que palavra que Jeová não ha hablado. Com presunção la habló em el tal profeta. Não tengas temor de él. Hoy dia vemos muita gente que se dice esse profeta, que habla em nome de Deus, e suas profecias não se cumplieron. La Biblia es clara: este habló de su vientre, no habló de parte de Dios. ¿Cuáles son las características entonces principales de estos falsos profetas? Primero, viven de apariencias. Por su fruto lo conoceréis. No miren las apariencias, la aparente espiritualidad que tiene, lo que dicen. Mira lo que hacen. Por sus frutos, por su conducta, por su manera. Los falsos profetas les dicen, hablan, pero não hacen. Sua conduta é contrária a lo que habla. Segundo lugar, tem muitas señales. Parece espirituales. Parece que Deus está usándolo. Se possível, ganharia los escogidos.
pero los escogidos no pueden ganar. ¿Por qué? Porque es escogido de Dios. Los hombres los aplauden. ¿Por qué los aplauden? Porque le dan lo que le gusta a la gente escuchar. Negan la divinidad de Cristo. Hoy día hay muchos que están negando que Cristo es Dios. Aman el dinero, son avaros, tuercen la verdad para ganar dinero. A ellos no importa nada, lo que importa es cuánta plata va a ganar. Sus profecías no se cumplen, como ya hablamos acá. Hay un montón de gentes que vemos por internet que profetizaron cosas y no sucedieron. Y la gente aún no se dan cuenta que son falsos profetas. No permiten ser analisados y corrigidos. El falso profeta tiene la tendencia de hablar y no querer ser confrontado. La Biblia dice en Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 14, él dice que la profecía tiene que ser entre 2 o 3 personas ser juzgadas. El falso profeta no le gusta ser confrontado por la palabra, por la verdad. Sus profecías son basadas en pensismo y en emociones, no tiene respaldo bíblico. Yo soñé, Dios me habló, Dios me dijo, escuché una palabra de Dios, pero no tiene base bíblica. Sus profecías son basadas en sus emociones y en sus pensismos. Esos son señales de falso profeta. 1 Corintios 14, 29 manda que se juzguen las profecías. A través de la palabra de Dios, vemos si el profeta está hablando con fundamento o se está inventando. 1 Pedro 1:20, entendendo primeiro esto, dice que nenhuma profecia de la Escritura é de interpretação privada. Pero eu entendo assim, eu penso assim. Não, não é de interpretação privada. Ela tem que ser juzgada, tem que ser examinada, tem que ter fundamento bíblico. Senão, não é de Deus. A verdadeira profecia é a palavra de Deus, que já está escrita, canonizada. Deus não está revelando nada novo. Todo lo que Deus tem e quer que sepamos está em sua palavra.